Valar Morghulis, déjenme hacer un pequeño prefacio con esto. Amé la serie, es algo que me gusta por muchas razones, siempre he sido un fan de la fantasía, me gusta cuando ponen personajes femeninos fuertes como Yennefer, pero que no exageran ni parece proselitismo. Cavill como Geralt me encanta, dragones, hechizos, peleas y demás. Son todos mis puntos débiles. Amo la serie, pero no es perfecta. La serie no es una genialidad imperdible y sin duda tiene una multitud de errores, en especial en el guión de adaptación. Pero si eres de esos fans que cree que una serie o una película es buena solo porque es como el libro, en ese caso puedes dejar este video porque no solo estás mal, estás muy mal. Fuck. Aún así, amé la maldita serie. Parece que me estoy contradiciendo desde el principio, pero no es así, y es que hay una diferencia entre distinguir lo que a mí me gusta y me hizo sentir y lo que es calidad dentro de la misma disciplina artística de la serie. Así que vamos a ver qué es todo esto. Este video es gracias a mis mecenas en Patreon, sin los cuales este tipo de videos serían imposibles. Si a ustedes les interesaría volverse mecenas, les diré que con esto también tienen acceso a otras cosas que podrían interesarles. Así que no duden en visitar el link en la descripción para más. Creo que antes de todo tengo que hacer dos aclaraciones importantes. No he leído los malditos libros y no es necesario leerlos. La serie debe sostenerse por sí misma, no con otros materiales. Y segundo, voy a hablar del capítulo 2 al 8. Habrá muchos spoilers y no hablaré del capítulo 1 porque es una cosa que realmente da vergüenza técnicamente, y le dedicaré su propio video. De verdad es tan malo que no quiero juntarlo con el resto de la temporada porque sería como el tarado del salón que saca 8 en el examen de conocimiento general cuando los demás sacaron calificaciones aceptables y aprobatorias. Pero gracias a ese tonto el promedio general baja tanto que creen que todos en el salón son idiotas. En general, la serie está bien, es suficiente. Las actuaciones no son sumamente destacables, tal vez solo si apartamos un poco a Anya Charlotta, porque la verdad es que lo hace muy bien como Yennefer. Y Henry Cavill como Geralt, aunque su papel realmente no es del todo exigente, pues es muy estoico por sí mismo. La fotografía es, de nuevo, suficiente. Nada a destacar y de hecho algunas decisiones a cuestionar, como algunas escenas con viñeteos extraños. Al principio pensé que era una manera narrativa de decirnos que estaban en un lugar mágico, pero a veces en estos dichosos lugares mágicos esas viñetas no existen y a veces sí, no encontré una razón narrativa para que estén ahí y esto sería muy malo. En cuanto a dirección, quitando la tormenta de mierda que es el capítulo 1, el resto pues cuenta la historia. No hay nada que desafíe las convenciones clásicas como un plano secuencia complejo o movimientos de cámara motivados por narrativas creativas. El CGI es regular en el mejor de los casos, aunque eso es lo de menos porque usualmente es el presupuesto el que limita eso. El vestuario varía mucho, pero en general me parece bueno, aunque he de decir que por un lado la peluca de Geralt a veces parece eso, una peluca mal puesta. Y en donde sí metieron la pata hasta el fondo fue con los caballeros del escroto, digo, los soldados de Nilfgaard. No solo esas armaduras realmente se ven como escrotos, lo cual hace que no los puedas tomar en serio, lo cual claro que no ayuda a su poco desarrollo, si es que se le puede llamar así a las dos cosas de información que nos dan de ellos. Los pinta como tarados fanáticos y nada más, pero sus vestuarios además los hacen ver ridículos. Incluso aunque sus armaduras no tuvieran textura de papel de baño con engrudo, miren esto. ¡Por Dios! Es como ver a Johnny Bravo. ¿Por qué la armadura se ve tan absurdamente grande y las piernitas como hilos? Parecen un ejército de botargas, por Dios. ¡Mira eso! En realidad lo que sí me parece mucho que destaca es el diseño sonoro, en especial en momentos de acción. Junto a las convenciones usuales de la acción en dirección de la cámara, el sonido hace que el peso de las peleas se sienta, y que se sienta la diferencia entre enemigos. No es igual escuchar un combate entre soldados comunes y una pelea donde Geralt está incluido.
Apoyado por las increíbles coreografías del Rey de la Noche, parece que los golpes de Geralt de Rivia tienen un peso especial, una fuerza única y una brutalidad fascinante. Si algo es increíble de esta serie es eso, las peleas. Lamentablemente mucho de esto se ve técnicamente opacado por el guión. El guión cinematográfico es la unidad principal en cine y TV, y más aún en TV, donde el director tiene mucha menos injerencia que el escritor. Con un mal guión tu serie es mala, con un buen guión tienes la oportunidad de crear algo grande. En el caso de The Witcher es una mezcla muy extraña de factores que hacen al guión mediocre en muchas situaciones, y es que es muy inconsistente. A ver, tengo que decirlo nuevamente porque seguro muchos lo habrán olvidado para este momento. Amé la maldita serie, personalmente me parece buena, quiero verla otra vez, quiero más, quiero una segunda temporada, pienso en ella todo el tiempo, la canción de Jaskier, no me la puedo sacar de la maldita cabeza. Pero mi trabajo en este canal, y al final como alguien que estudió cine, es tratar de ver las cosas de la manera más técnica posible. Y de no hacer eso, estaría haciendo un mal servicio a mí mismo, y a los que les gusta este canal. Así que si señalo estas cosas como las fallas de guión, no es para destrozar a la serie, no es para que dejes de verla, al contrario, la recomiendo. Esto es para que todos aprendamos más, y justo como cuando hice mi crítica de la 7ª temporada de Game of Thrones, para que como público exijamos más, para que tengamos una mente más crítica, y esto a su vez haga que lo que consumimos tenga más calidad, porque si aplaudimos todo, solo van a cavar más profundo dentro de esos mismos errores, y eso sería injusto, incluso para ellos. Bien, primero, y para apartarnos bien y bonito, hay que explicar este polémico tema de siempre sobre por qué las adaptaciones son diferentes y tienen que serlo. Y pedir adaptaciones iguales a los libros, o incluso decir que por default los libros son mejores sin un mayor análisis entre medios artísticos, es arrogante en el mejor de los casos. Pero para esto, diferiré a algunas partes de un par de videos del colega Jordi Maquiavelo, porque el tío es demasiado elocuente. Según la Real Academia Española, la palabra adaptar respecto a la acepción de obra se trata de modificar una obra científica, literaria o musical para que pueda difundirse entre público distinto de aquel al cual iba destinado o darle una forma diferente de la original. La exigencia de fidelidad ignora por completo el proceso real de hacer cine y las más importantes diferencias en las formas de producción. En la adaptación, el cambio de un medio de una sola pista únicamente verbal como la novela a un medio de múltiples pistas como el cine, que se puede representar no solo con palabras, sino también con música, efectos de sonido, imágenes fotográficas o móviles, explica la dificultad que entraña la fidelidad literal. Junto con todas las diferencias semióticas y las contingencias materiales y prácticas, hacen que la fidelidad en la adaptación sea imposible. Toda lectura más allá de esta es irse a conspiraciones y faltas de respeto provenientes de la ignorancia o la autoridad más rancia de la literatura. En el arte se aprecia la innovación, y esa es la lectura correcta. El problema de los lectores que van a ver la adaptación de su libro favorito es que creen, porque de verdad son así de ridículos, que la adaptación debe ser lo más fiel a los libros, y si no lo es se cabrean. ¡Y no! ¡Para nada! ¿Qué mierda de creencia es esa? Una obra adaptada es una adaptación. Adaptación. Se adapta al medio en el que se produzca dicha transformación. Una obra cinematográfica tiene que presentar en una sola imagen lo que siente un personaje, que en un libro podrían ser 10 páginas perfectamente, pero una película no se puede permitir eso, porque tiene otro metalenguaje, tiene otra forma de desarrollar las tramas. El ritmo audiovisual es una de las cosas más importantes de una película. Marca cómo se desarrolla la trama, qué ciertas acciones experimentan los personajes para evolucionar. Un libro no tiene ritmo, porque una adaptación no se arrodilla ante la obra original, se apoya en ella y la adapta al medio que sea preciso. Los links de los videos están en la descripción por si quieren verlos en su totalidad. Están completamente recomendados y creo que pone en su lugar por fin ese argumento de las adaptaciones. En resumen, una adaptación nunca va a ser igual que los libros, y no de manera instantánea los libros son mejores solo porque tienen más. A veces ese más es realmente innecesario, a veces solo es paja, a veces solo funciona en forma literaria y en pantalla sirven cosas distintas. Y es que a eso voy. No lo sé por experiencia propia, pero al menos la gente que he visto que ha leído los libros ama la serie según porque le es fiel a los mismos. Y al mismo tiempo los problemas que tienen con la serie son porque esta o esta parte no fue fiel a los libros.
lo cual me parece absurdo por razones listadas antes. Es absurdo porque es un oxímoron esperar lo mismo de dos medios totalmente distintos para empezar, pero también porque no tiene sentido esperar lo mismo de dos obras diferentes. ¿Para qué quieres un copy-paste de algo que ya sabes de memoria? ¿Para que te den fanservice? Una de las principales faltas en el guión es la cadencia o ritmo en que se encuentra la historia, y esto puede tener dos causas. Primera, simple incompetencia de escritores, que no lo creo, hay gente muy competente trabajando aquí. O la segunda, y de la cual sospecho más, que con el afán de ser fieles al libro por todos los fans que estuvieron tan atentos, se olvidaron de cómo hacer una adaptación. Verán, el ritmo narrativo es una cosa muy peculiar en el cine y obras audiovisuales. Mientras un libro puede mantenerse 100 páginas seguidas en una sola escena debido a que contextualiza todo el escenario y personajes en descripciones extensas que dependen de estimular la imaginación, ese mismo libro necesita simplemente mantenerte interesado por la lectura. Pero las técnicas que utiliza son diferentes a las del cine. En el cine, el ritmo narrativo es importantísimo. Es la cadencia con la que pasan las cosas, las altas y bajas de la montaña rusa, qué tan rápido se desarrolla una escena para ir a la otra, qué tan necesario es dejar a la gente ponderar en cierta información antes de avanzar y cuándo detener la subida de la adrenalina, cuándo dar exposición a información y en qué momento detenerse. Y es que con el afán de contar todo, había partes o capítulos enteros que perdían el ritmo de su historia. En especial las partes de Ciri, que por más bella o encantadora que les pueda parecer Freya Allan, es una historia lenta y aburrida, en la que todo pasa y al mismo tiempo se siente como si nada pasara. Esto es porque el objetivo del personaje es encontrar a Geralt, pero solo por casualidad lo logra. Todo el tiempo deambula sin información de quién es Geralt, de a dónde tiene que ir o sin encontrar pistas sobre su objetivo, por lo cual no hay un avance percibible. Solo se siente como si estuviera perdida y sin rumbo. Esto en un cuento corto o en un libro funcionaría porque los viajes y pensamientos de Ciri te son contados de maneras más introspectivas, y admirar la belleza de un bosque es mucho más entretenido en un libro, porque en ese momento lo estás pintando con tu imaginación, ves lo que tú quieres ver, y aquí lo único que nos dan es un bosque iluminado en el fondo, mientras las dríadas discuten 5 minutos si Ciri se queda o se va para que Ciri las termine mandando al diablo en 0.4 segundos. Por lo que entiendo, de hecho, Geralt encontraba a Ciri en ese bosque del brócoli en los cuentos, pero aquí eso fue cambiado porque no sé por qué. Entonces, debieron simplemente desechar todo lo que pasaba en el bosque, porque no va a ningún lado. En teoría se supone que el punto de brócoli es que al pequeñísimo arco narrativo sin rumbo de Ciri se complete cuando ella acepta su responsabilidad por elección propia y no por inercia. Pero es tan simplón, tan rápido, tan barrido a un lado y sin peso alguno, que bien pudieron haberlo quitado por completo. En su lugar, dar tiempo y hacer exposiciones menos frenéticas para que tengamos una idea de lo que realmente pasa geopolíticamente. Porque hasta el momento, nadie que no haya jugado los juegos, o al menos que no haya visto un mapa del continente en su vida, no tiene una sensación de lo vasto que es este mundo, de cuántos reinos hay, de dónde están, de por qué hay intereses de uno con el otro, dónde se ubica quién y demás. No es necesario que pongan mapas en la pantalla, solo que entre líneas temporales distintas y elipsis de tiempo y demás, es imposible darse una idea de la construcción de un mundo, simplemente parece que van de un escenario al otro. Incluso en cuestión de clima, no hay realmente una consistencia que nos diga si están en el mismo lugar o si se han ido a diferentes áreas geográficas. En un capítulo, Ciri entra a un bosque sin nieve, al siguiente hay nieve, hasta que llega a un pueblo donde ya no hay. Pero si miran el mapa, Ciri estuvo vagando por casi los mismos lugares, y el cruce de Soden está a la misma altura que Sintra y Brokilon. Pero el clima parece que va por su propia parte, que está por todos lados. Esto es porque el clima del lugar se supone que es mágico, que es algo como en Juego de Tronos, donde te lo exponen bastante bien, o qué es lo que está pasando aquí. Es más, cuando Geralt llega al campamento donde se queda Ciri, que allá había nieve ahí, ya no hay nieve.
Los tiempos son las cosas menos claras que existen en este show y el clima es parte importantísima de una obra audiovisual para marcar las distancias. Y aquí parece que lo olvidan. Por otro lado, también en algunos momentos parece que cortan las cosas importantes para causar tensión, pero las cortan por tanto tiempo que ya has dejado atrás las emociones que te hicieron sentir. ¿Estabas tenso porque Geralt es atrapado durante el asedio de Cintra? Bueno, eso se retoma tan tarde que igual hasta la persona con quien estaba viendo la serie comentó: ah, claro, que estaba aquí, ¿verdad? Igual hay momentos donde pasan cosas innecesarias, por ejemplo, cuando Yennefer y Geralt se conocen, la escena de jugo de manzana no podría ser más relleno, y parece hecha solo con el propósito de construir un mal chiste entre ambos, jodiendo el ritmo, la seriedad y urgencia del padecimiento de Jaskier. El guión en general es inconsistente, a veces hay diálogos inteligentes, frases interesantes y alivio cómico que atina perfectamente. A veces los chistes parecen salidos de la nada, los diálogos parecen escritos por alguien que se toma muy en serio las obras de Shakespeare y quiere que todos sus personajes hablen como Julio César, sin darles mayor personalidad. Algunas veces son sutiles con la información expuesta, como cuando Yennefer trata de quitarse la vida. La escena siguiente te dejan resolver por ti mismo qué pasó con un poco de diálogo sutil. Y algunas otras veces te tratan como imbécil, como cuando sintieron necesario que Yennefer dijera que llevaban horas caminando y no le han respondido lo que preguntó. No, ¿de verdad? Hace una escena estaban en la playa y ahora en un bosque. ¿Me tenían que decir que ya pasó cierto tiempo? Además del hecho de que ese corte es pésimo, a veces el guión es cero claro, como cuando enseñan a las hechiceras que la magia tiene un costo, lo cual es después usado solo selectivamente, cuando los magos de Nilfgaard mueren por hacer algo muy poderoso, pero Yennefer destruye un ejército porque está sacando sus sentimientos embotellados y siempre hacen más y más magia sin costo alguno. Estoy seguro de que en los libros y el universo hay una explicación perfecta para todo esto, pero en la serie no, y la serie tiene que pararse por sí misma y en muchos aspectos no lo logra. Es inconsistente en cosas también como Yennefer, que a pesar de ser el mejor arco dramático de la serie, directamente dice cosas que no son ciertas, por lo cual es un poquito más difícil comprar su historia y tenerle empatía. Sé que muchos se quejan de que es absurdo que ahora quiera tener un hijo cuando antes dijo que no, pero ese no es el problema exacto. Las personas cambian de parecer y cuando sus fantasías de poder en la corte se ven completamente destrozadas por 3 décadas, es interesante que su mente haya dado la vuelta y ahora sus deseos sean otros. Cambiar de opinión es humano. El problema es la velocidad e inconsistencia con las cuales se hace. El episodio anterior, que siendo Netflix es hace 5 minutos, habían gastado 2 horas de programa en decirnos que por qué quería poder, porque su historia era tan trágica, terminaba en la búsqueda de poder, pero ahora, sin más ni más, ya no es eso, es un hijo lo que quiere. El problema no es que algo así sea imposible, es que no se puede tener empatía porque mientras te dicen claramente que han pasado 3 décadas, lo mejor que pueden hacer es una huida donde a Yennefer se le olvida toda la magia ofensiva hasta que no se le olvida, porque guión, y un bebé enterrado a 2 centímetros de profundidad en la playa, el cual va a ser desenterrado y comido por los buitres en cuanto la marea suba, por cierto. ¿Y con eso se supone que generemos suficiente empatía como para creer que ahora es totalmente obvio que quiera un bebé? De nuevo, es posible, así es la vida, así es la gente, pero esto es una serie donde tienen que hacer que nos importe primero, y aquí solo se siente como si la mujer fuera bipolar, y porque hayan puesto un par de diálogos explicativos de que pasaron 30 años y demás, no significa que eso sea suficiente para que el espectador genere empatía. Pero sobre todo esto, empeora las cosas un poco cuando ella misma dice que le quitaron su derecho a escoger, lo cual es directamente una mentira. Ella quiso hacerlo, lo cual, más que empatía, la hace ver como una niña indecisa y ya. El guión está plagado de este tipo de inconsistencias que hacen el mundo poco verosímil. En el capítulo 6, que aunque a mí me pegó muy directamente al corazón porque amo las historias de dragones, tengo que aceptar que está plagado de cosas que no coinciden. Por ejemplo, primero nos enseñan el lado de una colina que está hecha cenizas completamente. Y luego, el otro dragón necesita tanta protección que solo puede quemar a un solo tipo.
Después, como agradecimiento a Geralt, el gran sabio decide ser un gran idiota y empieza a decir verdades que nadie le pidió, en especial eso sobre el deseo de Geralt. Supongo que quiere amargarles la vida a las personas porque perdió a su dragona o algo. Probablemente muchos fans defiendan estas cosas, pero tienen que recordar que nosotros tenemos un contexto diferente. Por ejemplo, cuando es el banquete y llega Doni por paveta, yo que solo jugué los juegos sé quién es quién, los poderes de Ciri y demás. En este caso tengo un contexto que la gente que solo está viendo la serie no tiene. Y es que traten de verlo desde esa perspectiva. Es un mundo mágico, capítulos previos han mostrado magias poderosas e incluso Ciri con sus gritos hasta ese momento hace magia que de alguna manera nativa puede controlar. Cuando ves a Pavetta deschavetar parece controlado, que solo quiere escapar con su amado y demás. Entonces, creo que es una pregunta muy válida, ¿por qué ahora los quieren detener? Yo tengo el contexto de que es magia diferente, peligrosa y que tal vez haya posibilidades de que mueran muchos inocentes, o ellos mismos si eso continúa. Los que leyeron los libros tal vez tengan mucho más contexto que yo, pero la gente que solo está viendo la serie no. Y la serie debe pararse por sí misma, en este caso no lo logra, aunque después vemos que Ciri se descontrola y realmente mata a todos sin darse cuenta. Esto es capítulos después, no en ese mismo momento, lo cual es increíblemente malo porque en ese momento la gente no entiende absolutamente nada, algo que realmente no debería ser un misterio porque todos los personajes en ese momento parecen entenderlo completamente. Entonces deja al espectador como un extraño, como un foráneo, como alguien que no tiene idea de lo que está pasando. Igualmente, la ley de la sorpresa para muchos parece una tontería, y es que a eso suena. Seguramente en los benditos libros la explican, plantean o lo que sea muy bien, pero ese no es el caso aquí. ¿El incidente fue causado por el destino por no honrar la ley de la sorpresa? ¿La invasión de Nilfgaard fue lo mismo? ¿Fueron solo los poderes de Pavetta? ¿Una combinación de ambas? ¿En qué consiste realmente esta ley de la sorpresa? Porque nos explican que es lo que las posesiones futuras se pueden reclamar y cosas del estilo, pero parece que solo funciona con hijos por alguna razón. ¿Por qué no puede llegar Geralt y simplemente reclamar que ahora quiere un caballo nuevo que Doni había tenido antes? ¿Por qué tiene que ser realmente Ciri? ¿Quién decide eso? ¿El destino? ¿Y cómo se sabe en ese caso que el destino eligió una cosa o la otra? ¿Qué otras instancias hay de estas cosas resultando mal para que sea algo tan sagrado y la gente lo tome tan en serio? Si no las hay, ¿por qué alguien como Geralt creería en esa tradición un tanto barbárica sobre reclamar personas casi como si fueran esclavos? Si sí las hay, ¿por qué Geralt sería tan tonto para invocar la ley de la sorpresa cuando le dicen que le deben algo? ¿Y por qué cuestionaría su veracidad antes? Todas estas son preguntas importantes que le agregarían peso a esta tradición, y como audiencia entenderíamos por qué un momento tan importante para la saga debe ser importante, y no solo un capítulo más basado en otro cuento corto sin mayor contexto que un mago lo hizo. Ahora, la serie claro que hace bien bastantes cosas, como las que mencioné arriba. Algunas veces trata al espectador como ser inteligente y respeta el ritmo. Hay secuencias excelentes como la pelea de la Striga y la transformación de Yennefer. ¿Es la serie absolutamente mala técnicamente? No, definitivamente no. Y no confían en calificaciones de los críticos genéricos de ahora que dicen a mucha honra saltarse capítulos para hacer una reseña. Esas críticas de Rotten Tomatoes y demás. Ese tipo de gente no merece ser escuchada porque hay una falta total de profesionalismo. Por lo mismo que mencioné antes, la serie es difícil de seguir. No es imposible, pero es difícil de seguir. Es falta de sentido en muchos momentos y otros simplemente el guión y ritmo no hacen justicia al espectador. Sí, claro, si prestas muchísima atención a los nombres que se dan para entender las diferencias temporales narrativas no tendrás tanto problema. Pero personalmente soy muy bueno con los nombres porque es parte de mi trabajo. La mayoría de la gente no lo es tanto. Pero la serie no le da un tiempo al espectador de unir los hilos. A veces es demasiado frenética en todo lo que quiere contar, y esto contribuye a que la gente se pierda en la trama.
Claro que los que leyeron los libros ya tienen todo esto bien aprendido, entonces dicen que es muy buena adaptación simplemente porque ellos ya lo entienden, lo cual es algo sumamente injusto. Por ejemplo, se supone que el momento donde Geralt está en Cintra por primera vez con Jaskier, cuando regresa por sí, son 12 años por lo menos. Pero la reina no sufre el paso del tiempo en lo más mínimo, prestando más a confusión del espectador. ¿Por qué no mostrarla en su estado natural, joven y jovial durante una cena con Geralt? Pero después, al menos ponerle un par de arrugas durante la caída de Cintra, o al menos un par de mechones blancos como si fueran canas. Este tipo de cosas prestan a la confusión y me hacen pensar, ¿se detuvieron a sí mismos de hacer cosas como dejar clara la edad de Calanthe por incompetencia o por necesidad? Incompetencia sería que les dio igual, que no se dieron cuenta y así siguieron. Necedad sería, en mi opinión, peor, porque están pensando que para dar la sorpresa de la revelación de las líneas temporales y demás, deliberadamente se saltaron este tipo de detalles, porque así la gente no lo intuiría de manera más sencilla, lo cual sería evidentemente bueno que así fuera, pues es una de las críticas más grandes. Y esto es preocupante porque precisamente lo que pasó en Game of Thrones en las últimas temporadas, por ejemplo, es que los creadores fueron demasiado arrogantes y demasiado negligentes con la experiencia del espectador. Y todo simplemente para causar sorpresas. Entonces, da un poco de miedo. Ahora, también es muy extraño que mucha gente que se queja de las últimas temporadas de Game of Thrones no note cosas tan sencillas como se notaron en ese momento de Game of Thrones, como las muertes, las 1000 sustos de muertes o fake deaths o lo que como quieren llamarle de Geralt, para causar una cierta tensión según los escritores, que al final de cuentas no nos dice nada porque las primeras veces de por sí ya sabemos que va a llegar más lejos porque no pueden matar a su protagonista luego, no importa qué tan diferente pueda llegar a ser la adaptación. Sin embargo, abusan de las muertes falsas tratando de decirnos múltiples veces que oh no, Geralt está en peligro y ha fallecido. Y realmente esto se vuelve monótono, se vuelve aburrido, ya no es una sorpresa, ni es algo que te cause adrenalina, ni nada del estilo. Simplemente estás esperando cómo va a revivir y no hay nada de misterio en ello. Deberían de dejar de hacerlo. Pero al mismo tiempo podemos tomar Game of Thrones en las primeras temporadas como un buen ejemplo. Todos conocemos al distraído que no tiene idea de lo que pasa, pero la mayoría, a pesar de no saber los nombres de los personajes, entienden de manera bastante orgánica quién es quién y quién es parte de cuál bando, porque es una buena adaptación, que tiene un buen ritmo y cadencia, que no es tan frenética en su exposición y situaciones, al menos las primeras temporadas. Y déjense de esas tonterías de no comparar, por Dios. No entiendo esa doctrina de es una falta de respeto comparar esto con esto. ¿A quién se le falta el respeto? Si no hay contraste, no hay métrica. Así de sencillo. La comparación es la madre de la crítica. Si no sabes qué está bien hecho, no sabes qué está mal hecho. Puedes comparar lo que sea mientras sea de una manera fundamentada. Y más cuando a pesar de ese final, Game of Thrones es a quien deben agradecerle en la TV por esta ola de fantasía para audiencias maduras. Sin Game of Thrones, The Witcher no existiría. Así que arrodíllense y agradezcan. Tal vez la mayoría suena a pequeños detalles, y si fuera uno o dos de estas cosas que mencioné, tal vez ni siquiera los habría puesto en este video y no sería tan largo. Pero son un raudal de pequeños problemas y solo mencioné algunos y ya llevamos casi media hora aquí. Todo esto se acumula y hace que el show parezca amateur en muchos sentidos. El diablo está en los detalles y son esas pequeñas cosas las que te adentran a un mundo más creíble, a personajes que toman sus decisiones, no por el guión, sino porque son personajes vivos, que respiran y que toman sus propias decisiones. Al final, ¿todo esto importa? Sí y no. No dejes que yo ni nadie niegue tu experiencia con la serie. Está bien tener el conocimiento de qué funciona y qué no con la serie, de la manera más objetiva posible que puede dar el análisis de un arte que de por sí ya es subjetivo. Exigir mejor calidad y demás, en especial si te interesa el cine, las series, el aspecto técnico y quieres aprender al respecto o más aún quieres hacerlo en algún momento.
Pero que puedas decir que una parte del arco de Jennifer la hace menos empática no significa que la odies ni a ella ni a la serie. Dejémonos de fanatismos ciegos. No es estar con o en contra y lanzarle todas las pestes o decir que es perfecta. Lo importante del arte no es, nunca, que también se hace un trazo, que tantos sinónimos usas para escribir un párrafo, o cuántas propuestas de cámara se usaron para dirigir una escena de un audiovisual. Esto sin duda eleva las obras, sí, pero el punto de todo esto es comunicarse, conectar la experiencia humana. Y si esta serie o cualquier otra logró eso en ti, no debe de haber nada que pueda quitártelo. A mí me encantó la serie, la amé, conectó conmigo de una manera especial porque me ataca en muchos puntos débiles. No soy ciego a sus fallas, pero las mismas no harán que no ansíe una segunda temporada, que no me inspira a crear mis propias historias y que no quiera hablar más de The Witcher. Creo que la serie tiene potencial. The Witcher es, al menos en los juegos, un universo que se puede explorar y explotar mucho en cuanto a morales grises, filosofías y demás. No dudo que esto también pueda alzarse a ese nivel, pero precisamente para eso estamos aquí. Más presupuesto y buenas críticas constructivas al respecto harán un público más exigente que se traducirá en una mejor serie. Mi calificación personal de la serie es que me gustó de un 9, pero técnicamente creo que estaría siendo amable si le doy un 7, probablemente debería darle un 6. A pesar de todo, la temporada 2 promete mucho. Y si Netflix realmente quiere hacer de esta serie su éxito más grande, como parecen sus intenciones, entonces hay mucho espacio a mejora. Pero oigan, al final tenemos una ventaja. Los libros están terminados, hay menos probabilidades de estas cagadas. Fuck. Espero les haya parecido interesante el video y que no se lo hayan tomado personal. Igual si tienen alguna opinión o insulto pueden dejarlo en los comentarios, pero antes, por favor, denle un like a este video o un dislike, ayuda igual al algoritmo. Y recuerden que pueden considerar volverse mecenas. Sin más ni más, me despido, Valar Dohaeris.